Floricanto presenta. Buenos días. Hoy es domingo, Día del Señor. Y como todos los domingos, presentamos el programa Momentos de Paz. Demos muchas gracias a nuestro buen Dios que nos permite encontrarnos al inicio de esta nueva semana. Hoy domingo, el Señor nos envía su palabra a través de los textos de la misa. Como su obispo de la diócesis de Piedras Negras, los invito a reflexionar. Escuchemos el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Esto es lo que un hombre le dice a nuestro Señor. Este es el tema de conflicto entre tantas personas y entre tantas familias. El dinero, los bienes, las cosas, cómo traen conflictos en la sociedad. Y no porque el dinero o las cosas sean buenas o sean malas. En sí mismas no tienen ni esa bondad ni esa maldad. Lo bueno o lo malo está en la actitud que nosotros tomemos ante ellas. Tengamos pocas cosas o tengamos muchas. Lo importante, y nos lo dice muy claro nuestro Señor, lo importante es la actitud que nosotros tenemos y tomamos ante el dinero, ante la riqueza, ante la pobreza, ante las cosas. Por eso, esta parábola que hoy platica nuestro Señor y que la acabamos de escuchar en la narración del Evangelio de San Lucas, es muy importante para todos los tiempos y concretamente para este tiempo nuestro. Hoy nos platica nuestro Señor que un hombre rico obtuvo una gran cosecha y que lo que decidió fue ampliar sus graneros para guardar ahí su cosecha y poder vivir muy a gusto durante mucho tiempo. Y sin embargo, Dios le dijo: esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? En esta parábola o en este ejemplo que platica nuestro Señor, yo quiero invitarte a ver los 3 olvidos que tuvo este hombre rico. Se olvidó de 3 cosas y por eso nuestro Señor le llama insensato. ¡Qué tonto! ¿Cómo se te olvidaron estas 3 cosas? ¿Cuál es la primer cosa que se le olvida a este hombre de la parábola? Que él no es dueño de su vida. Porque
Lo dice muy claro nuestro Señor. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Este hombre rico, muy rico, como era dueño de muchas cosas, también creyó que era dueño de su vida. Se le olvidó que él no era el dueño de su vida. Esa no la compró. Esa en ningún momento tuvo de ella un convenio, un contrato, una escritura. Se le olvidó que era administrador de la vida que Dios le había confiado y se creyó dueño. Cuando nosotros nos creemos dueños de nuestra vida, cometemos tantos errores, porque llegamos a pensar, yo hago con mi vida lo que yo quiera, porque yo soy el que decide, solamente yo, qué hacer con mi vida. Insensato, dirá nuestro Señor. Tonto, ¿no te das cuenta que no eres el dueño de tu existencia? La segunda cosa que olvidó el hombre del que hoy nos platica nuestro Señor es importantísima también. Se olvidó de los demás. Fíjate, cuando tuvo una gran cosecha y dice, qué bueno que obtuve todo esto, qué diferente hubiera sido que dijera, voy a ayudar a mis trabajadores, que por ellos he podido reunirla también. Voy a ayudar a mis familiares, voy a ayudar a los pobres de aquí cerca, voy a ayudar a una causa buena porque ahora tengo mucho. No, se olvidó de los demás y lo único que pensó fue, voy a ampliar mis graneros para pasármela a todo dar durante mi vida. Craso error, olvidarse de los demás. Para eso vivimos. Ese es el fin de nuestra existencia, servir a los demás. Ya lo hemos dicho, el que no sirve, no sirve. En otras palabras, el que no vive para servir no sirve para vivir. Olvidarnos de los demás es lo más absurdo porque es olvidarnos del sentido de nuestra existencia. Y los dones que tenemos, nuestra inteligencia, nuestra fe, nuestras capacidades, nuestro tiempo, son para compartirlos con los demás, primero en la propia familia y después fuera de la familia. Con mucha razón, nos dice el Señor, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, porque lo que Él nos ha compartido es para que nosotros lo compartamos. Y si nos olvidamos de los demás en nuestra vida, pues somos tan insensatos como este hombre de la parábola. Finalmente, la tercera cosa o realidad de la que el hombre de este ejemplo se olvida es nada más y nada menos que de Dios. Se olvidó de Dios, que es el Señor del tiempo, de la vida, de nosotros, de todo. Se olvidó de Dios, que tiene un plan para él. Se olvidó de Dios, que decía, esta misma noche vas a morir, ¿para quién serán todos tus bienes? Se olvidó de Dios, que es del que jamás debemos olvidarnos y debemos amarlo por sobre todas las cosas, absolutamente por sobre todo. Por eso hoy nos dice el Señor que debemos hacernos ricos de lo que vale ante Dios. Tengamos poco o mucho dinero, seamos ricos o pobres materialmente, se trata que todos nosotros nos hagamos ricos de lo que vale ante Dios. ¿Qué es lo que vale ante Dios? Pues obviamente los valores de su reino, la verdad, la justicia, el amor, la paz,
todas las cosas que el Señor quiere que nosotros vivamos, en todo eso sí tenemos que enriquecernos, porque obviamente que viviendo con estos valores podemos cumplir la voluntad de Él. Si el hombre de este evangelio se olvidó que él no era el dueño de su vida, se olvidó de los demás y se olvidó de Dios, hoy Cristo nos está diciendo con esta parábola: acuérdate quién es el dueño de tu vida, acuérdate siempre de los demás y acuérdate del plan que Dios tiene para ti y de hacerte rico de lo que vale a sus ojos. Que así sea. Mis hermanos, hoy les comparto una historia que se llama No olvides lo más importante. Cuenta la leyenda que una mujer pobre, con su niño en los brazos, paseaba por la ciudad, por el pueblo, buscando cómo saciar esa necesidad material que tenía. Se fue hacia lo lejos y pasó por una caverna, y le pareció escuchar una voz misteriosa que salía de dicha caverna y decía: entra, toma todo lo que desees, toma todo lo que necesites, pero no olvides lo más importante. Se acercó la mujer a la caverna y vuelve a escuchar exactamente lo mismo. Entra, toma todo lo que necesites, pero no olvides lo más importante. De tal manera que, poniendo atención a estas palabras, de una forma mágica se abre una especie de puerta en dicha caverna. Ella se introduce a la caverna y descubre fascinada que era una caverna llena de riquezas. Estaba fascinada porque había oro, joyas, monedas. Y vuelve a aparecer la voz y le vuelve a decir: toma lo que deseas, toma todo lo que necesitas, pero no olvides lo más importante. La mujer, como pudo, empezó a tomar todo lo que ella consideraba importante para poder saciar todas sus necesidades. De tal manera que tal fue su entusiasmo que dejó al niño en el suelo y empieza a llenar más y más su delantal y aquella ropa que ella misma llevaba. Vuelve a salir nuevamente la voz misteriosa: solo tienes unos minutos más, toma todo lo que deseas, toma todo lo que necesitas, pero no olvides lo más importante. La mujer sigue afanada en recolectar todas las riquezas que más pudiera llevarse. De repente, una vez más, la voz que le dice: en un minuto se cerrará la puerta, pero no olvides lo más importante. Ella, afanada, vuelve hacia la riqueza y toma más carga que se pudiera llevar y sale corriendo. De repente, se cierra la puerta como había sido advertida, y cuando está fuera contemplando toda la riqueza que había logrado obtener, todo lo que había recolectado por la habilidad que ella tenía, se dio cuenta que había olvidado a su hijo. Se dio cuenta que lo más importante lo había dejado. La riqueza que la mujer se llevó duró muy poco. La desesperación y el sentimiento de culpa duró para siempre. Mis hermanos, hay tanto que reflexionar en esta historia que sin duda pareciera que a ti y a mí nos pasa justo lo que le ha pasado a esta mujer. Muchas veces a ti y a mí se nos olvida lo más importante. A veces como que se altera nuestra jerarquía de valores, nuestras prioridades en la vida. Primero por necesidad, quizás reales, necesidades materiales, pero después por un deseo desmedido de ser mejores, de sobresalir, de tener más, de poseer más, de ser más. Hermanos, no olvidemos lo más importante, y lo más importante es nuestra relación con Dios, no porque Él nos vaya a dar algo, sino sencillamente porque es nuestro Dios. Jesús, a través de su evangelio, nos revela su amor y su plan salvífico, y Él mismo se nos da a conocer como el camino, la verdad y la vida. De tal manera que no podemos andar por veredas, no podemos andar con mentiras, no podemos andar en el camino de la muerte, de la oscuridad. A ti y a mí se nos olvida, como cristianos, lo más importante. Y lo más importante es parecernos a Jesús. Mira,
Jesús nos conduce al Padre y nos conduce a una relación filial de hijos de Dios. Y nos recuerda lo importante que es la oración, el abandono en cualquier circunstancia a la voluntad de Dios. Jesús nos conduce a nuestra relación fraterna con nuestros hermanos, haciéndonos descubrir lo importante que es perdonar, reconciliarse, hacer corrección fraterna, vivir las obras de misericordia, dar ayuda, solidaridad, servicio, caridad al otro, al que lo necesita. En nuestro interior, tú y yo llevamos una vocecita, una conciencia que nos advierte y nos dice: no te olvides de lo principal, no te olvides de lo más importante. Y ¿sabes? Lo más importante siempre serán los valores, la familia, los verdaderos amigos, las virtudes, la gracia, la vida de Dios en nosotros. Mi mamá tenía una forma muy particular de entretener a sus nietos. Ella lo entretenía regularmente con adivinanzas y dichos populares. Y una vez dijo uno que se me quedó muy grabado y cuando tengo oportunidad en algunos de mis temas lo repito. Y dice así: pobre del pobre que al cielo no va, lo friegan aquí y lo friegan allá. La mujer de la historia tenía unas necesidades, tenía una pobreza material y su gusto fue verse saciada o resuelta en esa necesidad particular, mas sin embargo se olvidó de lo más importante, que fue su hijo, que era su hijo, y se volvió no solo pobre, sino miserable. Cuidado, hermano, el estrés, las situaciones materiales, el espejismo que nos ofrece o nos bombardea los medios de comunicación o las redes sociales nos pueden llevar a olvidar, a distraernos de lo verdaderamente más importante. ¿Sabes? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar y disfrutar a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los tuyos, fortalecer tus relaciones fraternas con tus amigos, con tus parientes, con aquellos que Dios te invita a vivir en comunidad. Eso es lo más importante. Tú y yo somos ricos porque tenemos amor y paz en nuestros corazones. Recuerda una cosa: los tesoros del alma nunca se acaban, al contrario, se multiplican. ¿Por qué? Porque Jesús está en nuestro corazón. Si tú sigues a Jesús, que sea de tal manera que Él viva en ti y tú en Él. Lo que hemos compartido en esta media hora habrá de servirnos durante la semana que estamos iniciando. Ojalá nos encontremos aquí mismo el próximo domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Gloricanto, Santa María, Reina de la Paz.